Muy bien, chicos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en una nueva tarde, una nueva noche, un nuevo día para ver un nuevo episodio, para poder ver una nueva partida de Pokémon TCG en el PTCG Raimi, gente, acá organizado por ZLab. Nuevamente aquí estoy yo, Alejo, pero hoy día nos está acompañando alguien, diría yo, que bastante importante, sobre todo por el contenido que hace. A mí me gusta mucho la forma como lo plantea, a mí me gusta mucho cómo trata de llegar a los seguidores y sobre todo me gusta la originalidad. Con ustedes, hoy día, el señor Momo. Momo, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muchas gracias, ¿cómo están? Bienvenidos a todos al video. Muchas gracias por las palabras, por todas las flores. Se siente muy bonito que con el contenido que sí toma un poquito de trabajo y esfuerzo, pues le guste a la gente, ¿no? Y muchas gracias nuevamente por esas palabras tan bonitas. Yo ya con eso ya tengo. Sí, sí, bueno, y hoy día vamos a estar acá un rato pasándola bien, ¿no? Justo como te comentaba hace un momento. Vamos a tratar Sí. de, pues, de por ahí darles nuestro punto de vista, ¿no? De esta partida tan interesante que ha sido entre Perú y México, ¿no? Yo espero que esto no sea polarizado, ¿no? Porque estamos aquí, representante de Perú, representante de México, ¿no? Espero que podamos llevarlo bien. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y bueno, ¿no? A ver, vamos a empezar antes de poder lanzar la partida. Yo creo que es importante, nuevamente, yo sé que de repente ya han visto los videos anteriores, ¿no? Y ya se han cansado de verlo. Pero yo creo que también es importante repasar un poquito las reglas para que todos los oyentes y los que nos están viendo desde hoy puedan saber de qué se trata el PTCG Raimi, ¿no? Bueno, un poco de las Sí. reglas. El tema es que cada representante jugará una partida de BO3, ¿no? Eso es como se juega también en el mundo normal, también aquí no solamente en el live, sino también aquí cuando juegas tú frente a frente. Juegas un BO3, ¿no? Durante el BO3 se podrán utilizar hasta 3 decklists, eso es muy importante, ¿no? Porque eso no sucede cuando estás en un campeonato, ¿no? Y ahí en esos Dato tres importante. decklists, exacto, exacto. Y con esos tres decklists pues vamos a poder ver la originalidad y sobre todo la versatilidad de los jugadores, ¿no? ¿Qué opinas, Momo, de la regla número 3? Cuéntame. Pues la regla número 3 creo que está muy bien adaptada para nuestra situación en LATAM. Sí, Sí, complicado. existen problemas de conexión, sí existen problemas de Wi-Fi, o ya sabemos que también sí puede haber algún glitch o cualquier problema con el Pokémon TCG Live. Pues bueno, vamos a dar la oportunidad de que se acuerde si se retoma la partida o también el staff lo va a revisar y pues nada, se va a llegar a una decisión lo más justa posible. Correcto, correcto. También para el punto 4 pues todas estas partidas pues fueron grabadas desde cualquier plataforma. A ver, ayúdame con este punto porque otra vez no lo Claro, logro no, no hay entender. problema. O sea, todos sabemos que estas son, pues, unas reglas. Estos son unos videos grabados, ¿no? Entonces ellos podían usar su Sí, celular, pueden usar su iPad, su tablet, su laptop, lo que sea, para poder grabarlo, ¿no? No está direccionado solamente para usarlo desde alguna, no sé, computadora, por ejemplo, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Y también, esta es una regla, la número 5 es algo importante determinarlo porque, por ejemplo, en la primera eh, edición, ¿no? En el primer la primera partida que vimos, que fue México contra Brasil, por ahí como que la gente pudo haber dicho, oye, no, que lo han tratado de direccionar para que sea, no sé, el clásico, ¿no? Del fútbol de México perdón, de Brasil versus Argentina, ¿no? Eso, pero bueno, no sucedió así, esto ha sido totalmente aleatorio, ¿ok? Ha sido totalmente aleatorio y los jugadores pues han sido sorteados, ¿no? sí, como en cualquier torneo debe ser randomizado y así quedan. Si existe cualquier casualidad es totalmente por el azares del destino, no fue nada preparado. Exactamente, exactamente. Y bueno, ahora como saben son 16 participantes que están jugando ahora, ¿no? Se está jugando un top 8 y luego van a seguir pasando al top 4, la semifinal y la final, ¿no? Y ahora la última regla, vamos a ver si nos la puedes contar. Bueno, creo que por lo que entendí y lo que ya leí, esto yo quiero llamarlo es un Mulligan Premium de C-Labs. Sí.
Que básicamente pues se puede optar por reiniciar una partida si tienen una mano injugable en turno 1, pero bueno, esto nada más va a pasar una vez por juego y obviamente antes de iniciar pues se tiene que dar un aviso para, oye, los dioses de Pokémon, Arceus no me está favoreciendo en esta partida, mira nada más la cochinada que me dio y se puede reiniciar, entonces Exacto. es un Mulligan Premium. Un Mulligan Premium, ¿no? Claro. Ya, y esto ya depende mucho de si los jugadores, quiero decir, si el oponente, ok, decide darle el Mulligan. O sea, quiere decir si es que decide reiniciar la partida, ok. Claro. No es, o sea, no es como que ya, oye, veo mi mano está mal y la reinicio automáticamente o es arbitrario, ¿no? Tú tienes que llegar a un acuerdo con tu oponente, ¿no? De repente pueden decir, oye, ya, ok, puedes reiniciar, pero yo inicio, ¿no? Cosas así. Entonces es un tema de un acuerdo, Claro, ¿no? claro. Esta Sí, es una sí, nueva sí. regla Sí, pues que... lo que se busca yo creo que es como, pues tener un juego ameno, ¿no? Y no que si por destino te van a donkear y bueno, pues ya, si pasamos a la siguiente partida. No, lo importante de toda esta convivencia es que se pueda disfrutar de varios juegos, de emociones y que haya competencia, sobre todo, ¿no? Exactamente. Y nada, muchachos, muy bien. Antes de comenzar la partida me gustaría repasar un poco lo que son los decklists, ¿no? Siempre hemos estado repasando un poco lo que son los decklists. Y bueno, vamos a comenzar aquí con el decklist de Ángel Araníbar, ¿no? Que nos plantea como primer decklist una Garde. Una Garde muy, yo quería estándar, no tan turbo, ¿no? Esa Garde que quiere iniciar segunda, ¿no? Con Arven y para hacer el Technical Machine Evolution y eso sería yo creo el planteamiento, ¿no? Lo que sí veo aquí interesante es que está trayendo Manaphy, porque ahora los decks, no sé por qué dejaron de traer Manaphy, pero tienen pues de repente Ángel si quiere cuidarse contra el poderoso Greninja o el Kyurem, ¿no? Claro. ¿Qué opinas tú? Claro. Pues Garde la verdad es que siempre es un deck muy bueno y muy difícil de ganar, ¿no? Necesitas de verdad muchos pasos para poder ganarle a un Garde porque ellos pueden ir perdiendo, pero de todos modos te pueden remontar una partida y ahora pues sí, como ya bien lo dijiste, la inclusión de Manaphy puede ser muy importante, también el Tatsugiri, ¿no? Y pues sí, como ya lo comentaste también, es un Garde muy clásico, pero siempre confiable, ¿no? Claro, Siempre confiable. Claro, Yo odio este deck. ¿lo odias? Bueno. ¿Por qué lo odias? Sí, por ser demasiado. Es que siempre es muy difícil ganarles, entonces... Claro, bueno, es respeto, pero odio. Depende con qué juegues, ¿no? O sea, por ejemplo, si juegas con Charizard contra Garde, si te es muy probable que ganes. Pero tienes razón, ¿no? Ese intercambio de One Pricer que tiene usualmente Garde es muy complicado. Y aparte que te rompe mano, ¿no? Trata de hacerte Yono cuando estás como que con una mano muy buena. Tiene el Ace Spec de la estampa, que bueno, es básicamente eso, disrupción de mano, ¿no? Sí, disrupción de mano por doquier y es lo que muchas veces les termina dando la partida. Entonces vamos a ver cómo se reponen de esto. Muy bien, y ahora viene el segundo deck que nos plantea Angelito. Muy bien, Angelito, no sé si tú lo conoces, si has oído hablar de él, pero él tiene un apodo. El apodo que tiene es Tecnología. ¿Por qué? Porque él antes de rotación, ya, cuando yo tengo poco tiempo en el TCG, pero cuando yo lo conocí, él jugaba un deck de Luxbox, ya, no tan parecido a este, más o menos similar, pero él tenía una serie de cartas que le decía la Tecnología, que era, no sé si tú has visto la carta que se llama Cross Switch. Esa que Macro Switch. No, Cross Switch, no, Cross Switcher, ¿no has visto? Esa que necesitabas. El Cross Switcher, sí, claro. Sí, los que tenías que tirar dos para hacer básicamente un Prime Catcher. Exactamente, eso. Entonces él hacía Cross Switch Colonia y hacía Greninja y ya te ganaba, ¿no? Entonces es como que Cross Switch Tecnología, decía él, ¿no? Y ya está, ¿no? Es por eso es que le dicen Cross Switch Tecnología. Bueno, él está planteando nuevamente, ¿no? Su deck Tecnología más o menos similar, ¿no? Con la inclusión de un Pikachu, que lo bueno de este Pikachu es que no muere, si es que tiene full de vida, queda con 10. Eso es muy importante, ¿no? Que no llega a morir en el turno, no sobrevive un ataque fuerte. Y bueno, por lo demás, es un Lost Box Pikachu de Stellar, Pikachu de Stellar Crown, si más no me equivoco, ¿no? Muy estándar, creo yo, ¿no? No sé qué opinas. ¿Has visto algún deck similar o no? Pues Lost Box siempre ha sido un deck también muy fuerte. Ahorita está un poco desaparecido del formato, pues por obvias razones, otras cartas que empezaron a salir, ¿no?
la dominación del Regidrago, ¿no? Que está hasta arriba, ¿no? Pero pues sí, es un deck que hay que cuidarse. Si se llegan a setear bien y tú no pusiste atención en alguna que otra carta, ya puedes perder la partida muy fácilmente. Y sí, el Pikachu también es una gran adición a este deck, el poder cargar con los Mirage Gates y hacer 300 y luego dejar ahí un Pokémon, y si no tienes cómo cancelar la habilidad o hacerle dañitos, vas a tener un turno perdido. Exactamente. Y bueno, como tercer deck nos plantea un deck de Miraidon, ¿no? También con Pikachu. Muy interesante porque en este Miraidon lo que usualmente quieres, si es que tienes un Pokémon, bueno, quieres ir segundo, ¿no? Ir segundo para agarrar el primer kill. Y tienes mucha versatilidad, ¿no? Porque si es que vas segundo, puedes atacar con Raikou si te dejan un Pokémon grande, ¿no? Haces el área cero, ¿no? Área cero, llenas tu banca, atacas con Raikou y probablemente puedas matar lo que sea en primer turno. O si te dejan un Pokémon chiqui, puedes atacar con Iron Hands, con Am You Very Much y pues llevarte 2 premios, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Miraidon para mí es un gran deck, fue mi primer deck, entonces ¿En serio? verlo revivir, Miraidon? sí, sí, sí. Sí, o sea, yo tampoco no tiene mucho que empecé en el TCG, pero bueno, pues aquí nos mantuvimos. Y sí, ver a Miraidon revivir con todas estas cartas que se agregaron en Stellar Crown, pues fue increíble. La verdad se hizo muy, muy, muy fuerte. Lo que ahorita me está sorprendiendo que estoy viendo de esta lista es el Zapdos. El Zapdos ¿Verdad, no? El Zapdos, para meter 10 de 10 daño. de ataque, sí. Sí, sí, sí. Esto puede ser crucial porque de por sí, como ya lo bien comentas, con Raikou, pues pueden ya llegar a mucho daño, pero esos 10 más pueden ser muy, muy, muy cruciales. Entonces, Claro, muy buen deck. Muy buen deck. aparte también serviría para que el Miraidon pegue 230, ¿no? Con esos 230 te puedes matar Sí, un sí, sí, sí. Terápagos y etcétera, ¿no? Muy bueno. Sí, o sea, es muy, muy buen deck, la verdad. Entonces, gran elección. Bien, entonces ahora pasamos a tu compatriota. ¿Qué te parece, Momo? A ver, tú comienza ahí con tu compatriota. Con Víctor de Ush, Velasco. el top 1 de México, Víctor de Velasco. Sí, la verdad es que, pues, mira, no me sorprende que la primer decklist que haya puesto sea Goldengo, porque, vaya, Goldengo es un deck que puede no darle miedo a muchas personas, pero se setea y está increíble. Y ahora con el Togekiss es también muy divertido, muy peligroso. Creo que le agrega mucho, no sé, ese spicy al deck que de por sí es muy bueno. Entonces, pues sí, la verdad, también veo una lista muy, muy normal de Goldengo, pero estoy viendo que tiene doble línea de Togepi Togekiss, porque sí, ayer yo estuve jugando en un torneo este deck. ¿Y qué Me tal? fue muy mal. Ah, ok, ¿en Me fue muy serio? mal, pero pues bueno, aquí pues yo no soy un pro player y tampoco no conozco tan bien las jugadas que se tienen que hacer con este deck, pero de todos modos sigue siendo muy divertido. Y sí noté que muchas veces se van sobre el Togekiss, entonces que haya incluido otra línea, pues no me sorprende, la verdad. Entonces, muy buen deck. ¿Tú Claro, qué opinas aparte usualmente se del van Goldengo? con el Togekiss, es un one pricer el Togekiss, así que igual tienes que matarlo porque si no lo matas, lo que pasa es que te pueden robar. Si te matan un Pokémon de un premio, hay la posibilidad, el 50%, que te roben 2 premios, o si tienes un Pokémon de 2 premios, te roben 3, ¿no? Entonces siempre causa, ¿cómo decirlo? Cierto temor el ver ahí un Togepi que se está armando y está esperando a hacer el Rare Candy para evolucionar a Togekiss, ¿no? Entonces, sí, me parece un buen Sí, deck. sí, sí. La verdad que ese intercambio de 3 premios o 2 premios es bastante interesante, ¿no? Y bueno, Sí, acá sí, sí. tenemos... Uy, no me digas. No me digas que vamos a tener una... No me digas, por favor. No me digas que vamos a Oye, tener... No, no puede no ser. sé, no sé, pero yo creo que los mexicanos nos inclinamos un poquito hacia el control, ¿eh? ¿En No, serio? no creo que sea la mayoría. No, 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 no. pero La no, verdad no. no, no, no me digas que vamos a tener una partida de Snorlax. O sea, es que, mira, vamos a tener que hacer algo ahí para poder sobrellevarlo porque yo creo que va a ser una partida muy larga. Sobre todo si es que, por Sí, sí, ejemplo, puede es ser muy larga. Snorlax versus Garde, que no quiero ver eso porque es bien complicado. Pero, Sí, sí, sí. pero bueno, sí, de este Snorlax, ¿qué podemos decir? La veo bastante bien. A ver dónde. Ah, mira, la Ace. No había visto listas de Snorlax con esta Ace para poder jalar más cartas. Ah, mira, el Usualmente Raging la lleva. Energy, ¿no?
Ajá, sí, 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 usualmente la llevan con la capa, pues para, ya saben, darle más vida ya sea a Snorlax, a los Mimikyos y poder hacer Penny y volver a hacer un ciclo sin fin. Yo la verdad soy muy fanático de este deck. No ¿Lo suelo juegas odiarlo mucho como o no? muchas personas. No, 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 la verdad es que no lo juego mucho, pero me gusta mucho. Ya si me enfrento a él, pues ya es donde me retracto, ¿no? Evidentemente, pero creo que se me hace una genialidad que hayan hecho este deck y sobre todo o sea, que sea legal jugarlo, ¿no? Y que Claro. esa dinámica de no puedes retirar, entonces te hace pensar mucho, te hace cuidar todos tus recursos y ver a futuro cómo vas a poder ganar y quitar los 6 premios a un deck que está tratando muy, muy, muy duro de evitar eso. Entonces, pues a mí sí me gusta. Yo estoy a favor de los Snorlax. No me odien, pero existimos estas personas. ¿Tú qué opinas de los Claro, Snorlax? ¿Qué tanto lo pero odias? igual lo mal, o sea, a ver, yo odio Snorlax, sobre todo cuando no Claro. juego decks que tengan el Switch. Cuando juego decks como, no sé, Roaring Moon, que tiene el Pecharrano, esas cosas que puedo hacer Switch, como que normal, digo, porque es casi Sí, que sí, un sí. insta-win. Pero cuando Sí, sí, juego sí. otros decks, tipo un poco más de seteo, como un Charizard y eso, está bien complicado, ¿no? Pero sí, lo único malo es que ya va a ser casi que los últimos meses Snorlax, porque rota, ¿no? Es de la expansión Pokémon Go. Y pues Claro. nada, ¿no? Vamos a extrañar. No sé qué saldrá. Ahora está saliendo este Pokémoncito que con 30 de vida y sin ninguna energía ya no te permite, no te hace item block, ¿no? Así que Sí. ahí el Beudue creo que se llama. El Voodoo, ajá, Ajá. sí, el Voodoo es también, yo creo que una pequeña fracción de lo que se viene para los control players, ¿no? A los que les guste tanto este tipo de juego. Entonces, pues yo creo que igual tal vez haya otra carta que pueda replicar la habilidad de Snorlax en algún momento, pero pues bueno, ya veremos cómo regresamos a este deck. Exacto. Y como último deck, este deck es un poco extraño, ¿no? Yo entiendo que ese deck es para atacar con el Conquerelure, ¿no? Sí, 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 el Conkeldurr es el que pega ahí. Me parece que pega unos 200 y tantos por condición especial. Entonces ahí también lleva los Brute Bonnets para poder envenenar a ambos Pokémon. Lleva Radiant Sneasler. Sí, la verdad es un deck de veneno. Y además, Víctor es muy fanático de Togepi y Togekiss. Lo veo, Entonces lo logro ver. incluyó una línea también en este deck para poder seguir robando más decks, más premios. En un buen match, nada más necesitas atacar a 2 veces a un Pokémon de 2 premios y te puedes llevar con toda la suerte los seis Los 6 premios en premios, nada ¿no? más 2 ataques. Sí, Y lo sí, que veo sí. es que el Ace Spec es el Trolley, ¿no? Interesante. Porque supongo que tiene que setear la mayor cantidad de Pokémon posibles, ¿no? Para luego Sí, poder sí, ir sí. avanzando poco a poco, ¿no? Como es un Pokémon de evolución, ¿no? Es Pokémon de seteo. Tiene que tener Sí. esa capacidad de poder setearse rápido, ¿no? Ujú, ujú. Sí, mira, otro deck también spicy, la verdad. Entonces, se va a poner bueno, se va a poner muy bueno esto. Muy Vamos a ver bien. qué tal. Entonces, ya creo que no hay que esperar más. Hay que ya Va. comenzar con el primer match. Sinceramente no sé cuál va a ser el primer match. Pero vamos a ver. Entiendo que ahorita va a ser Angelito el que parta. Ok. Ok, sí. Vamos a ver con qué va a partir. Ah, perfecto, perfecto. Sí, Ahí. estamos viendo el punto de vista, ¿no? Sí, de De Angelito. Ángel. Ya. Va a Sí, sí, partir sí, con muy bien. tecnología, por lo que veo. Va a partir con tecnología. ¿No? Está teniendo una mano un Ya. poquito extraña, diría. Sí funciona, ¿no? Porque tienes ahí los pocochos, puedes tirar doble confi. Pero bueno, vamos a ver con qué será posible que sea eh, Lost Box versus Goldengo o no. Sí, debe ser Goldengo. Sí, por el mulligan que hizo, es Goldengo. Entonces, pues mira, yo no veo tan mal a la mano de Ángel. Ya pudo setear 2 confis, que es lo que necesitas para el Lost Box, hacerlo trabajar. El primer turno, ¿no? Tiene cartas de cambio. Sí, 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 en el primer turno para que puedas hacer lo tuyo, lo que un Lost Box player quiere hacer e ir avanzando de ahí. Además, el deck de Goldengo necesita otro turno para poder atacar, ¿no? Cuando tenga que evolucionar. Creo que es un match favorable, diría yo, para los Box, pero bueno, ya dependerá de cómo se desarrolle y de qué tanto puedan avanzar en su seteo. Sí, muy bien. Y ahora está haciendo su segundo Labor Selecting, ¿no? Ya sabemos que Sí, en la mano anterior
perdió... Uy, no sé cuántas energías... ¿Cuántas energías hierro tiene? Puedes ver ahí en su deck, Liz. A ver, vamos a ver. A ver, sí, porque claro ya que va sí. perdiendo las dos, ¿ah? A ver, ya va perdiendo las dos energías hierro, quiero ver. Lleva 2. Lleva dos, o sea, quiere decir que ya nunca va a Sí, poder sí, atacar sí. con el Pikachu. No sé si se habrá dado cuenta Sí, de eso, el Angelito. Pikachu ya no es. Ajá. El Pikachu ya no es opción, pero bueno, también tiene a otros atacantes. Vamos a ver cómo resuelve Sí, yo creo que ahí, bueno, con se este. puede haber equivocado, ¿no? Porque aunque sea, debió quedarse con una, creo. Sí, sí, sí. Ahora vamos al otro lado. Uy, Uy. ¿cómo ves esta manda? La veo complicada, ¿ah? Bueno, ya, con la No, herida, con la herida ya. ya. Con ¿No? Irida salvando el día. Claro, Pocochos. Y también un Iron Bundle para poder setear bien. Pero creo que no están haciendo check price, ¿no? Sí, me parece que pasa Como que muy lo están rápido. haciendo. Lo pasan muy rápido. ¿No? Ajá, están. Vámonos. Y vamos a ver qué tal. A ver si utiliza una camilla para poder atachar. Ah, no, pero es una energía. Vamos a ver qué hace. Sí, claro, es para el Greninja poder retirar en la siguiente. O de una vez. Igual supongo que lo está Interesante protegiendo, decisión. ¿no? Lo está protegiendo para que no se lo maten porque igual es casi que su motor de robo, ¿no? No, igual también tenía un Fezandipiti en la mano, entonces yo creo que quiere poder activarlo en el siguiente turno y sacrificar a este Gimmighoul. Ah, ok, bien. No Entonces, sabía. La verdad es que nunca he jugado a este deck. Así que más o menos la estrategia no la puedo saber. Tú me deberías poder no decir te- cómo es que va. Los box sí jugaba, Pues mano. mira, ayer te digo, yo me fue muy mal ayer, pero creo que tengo idea de que Goldengo quiere robar y robar cartas. Entonces, vamos a ver qué tal. Ahorita, en este turno ya debería haber un noqueo por parte de Angelito, ¿no? Con Cramorant ya debe de tener ahí todas las cartas, poder seguirse seteando, planear mucho a futuro, ¿no? Lo que quiere hacer con el Box y sobre todo lo que comentaste de las dos energías metálicas. Exacto. Pikachu ya no es opción. Puede todavía utilizarlo como tanqueo, ¿sabes? Pero Ah, ok, los... claro. Sí, pero me parece que también... mira, la lista no tiene Canceling Cologne, entonces puede ser un gran... Sí, igual un gran tanqueo del Pikachu. no muchos juegan Manaphy, ¿no? O sea, ahorita no muchos juegan Manaphy, ¿no? Sí, no. Pero bueno, aquí ya estamos viendo decisiones tan difíciles con los box. Yo por eso nunca jugué este deck. No lo has Sobre jugado. todo iba yo iniciando. No. O sea, yo iba iniciando y veía la dinámica de este deck y pensaba, no, esto es demasiado difícil. Es para jugadores mucho más experimentados, creo yo. Pero, pues, ¿qué se va a hacer? Ya Sí. también este deck va a rotar, entonces hay que aprovecharlo al máximo. Y despedirse como se debe. Sí, o sea, ciertamente es complicado, ¿no? Es una dinámica un poco difícil de llevar, sobre todo porque, como bien dicen, ¿no? Las decisiones, pero mira, ahorita creo que Ángel va a agarrar el noqueo, ¿ok? Va a agarrar el noqueo de un Greninja, ¿no? Yo supongo que va a ir contra los dos Gimmighouls, ¿ok? Sí. Y eso es bastante interesante, ¿no? Porque mira, ya en turno 2 se va llevando dos premios y está dejando solamente un War Stay de un premio, ¿no? Sí. No, y aparte está dejando a Víctor sin atacante. Exacto. Entonces, la lista de Víctor incluye Thornton, pero bueno, ahí ya es seguir utilizando recursos para tu segundo turno y vas a tardar todavía más en poder setearte. No vi si tenía priceado el Manaphy, pero... Sí. no, es que no lleva Manaphy. No lleva. Entonces, sí. Entonces va a estar difícil. Vamos a ver qué tal se pone. Mira, justo tiene Thornton en la mano. Interesante. Interesante. Pero vamos a ver qué es lo que decide. Igual Como está dijiste, también complicado, Greninja es de... complicado porque solamente no tiene la energía, ¿no? No tiene la energía. Sí. Bueno, igual ahorita puede robar dos con el efecto, ¿no? De Coin Bonus. Uf. Mira, hasta ahora no veo que le haya salido la energía metal, ¿ah? Y eso me preocupa mucho. Sí, no. Con un deck de tantas energías. Y que no tengas la Pero metal son 3 ahí, copias. difícil, Ajá, ¿no? sí, son 3 copias metálicas. Sí.
Aquí básicamente podría estarle dando otro noqueo, porque no pudo evolucionar al Togepi. Y setear un poquito de daño, ya sea en el Fezandipiti o en el Goldengo que está activo. Se está Sí. poniendo complicado, como ya habíamos dicho, ¿no? Si Lostbox puede que no esté ahorita en el formato deslumbrando, pero si se setea bien, puede ser muy peligroso esto. Sí, o sea, igual tiene voz, ¿no? Tiene voz. Está Puede por más que ahí. seteado, Sí, o sea, Angelito. ahorita ya está muy, muy bien. Él, como te digo, él es un muy buen jugador de Lotbox, diría yo. O sea, yo he jugado contra él y la verdad que no entiendo cómo le salían todas las cartas cuando la necesitaba. O sea, con eso Sí, 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 ya... sí. Sí, no, no, Sí. no. A ver, ¿ahora podrá atacar con el... con... con el Sableye o todavía no? Em, Creo que no. Ya perdí la cuenta de de las cartas que tienen en la Lost Zone. Pero tiene formas de atacar ahorita. O sea, se puede llevar al Togepi si quiere, porque también es una amenaza para este deck. Sí. Se lo puede llevar con el Cramoran y como sigues diciendo, se queda un One Pricer. Mira, ahí le quitó la posibilidad de la Pokestop. No, mira, ya va a atacar con Sableye. Sí. Yo creo que sí llega, yo creo que sí llega, ¿eh? Sí llega. Con esto que se ha quitado, yo creo que sí llega. Sí, 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 ya totalmente, ya está seteando todo para Igual siguientes el Pikachu por turnos. las puras lo trae, ¿no? Porque no, no va a poder atacar nunca con él, ¿no? Pero, pero así, Sí, creo bueno. que ya está más que adelantado Si ahorita te llevarías en al la partida. Togepi y le pondría, no sé, yo le pondría un poco de daño de repente al, al Goldengo, ¿no? Porque esos 2600 son medios extraños, ¿no? O sea, llegar a 2600 es medio raro a veces. Hay Pokémon que todavía lo pueden lograr, pero sí, justo es ir seteando los contadores de daño. Mira, ahí lo está pensando, ¿sabes qué? Se va a ir por no nada más un Pokémon, sino, ¿sabes qué? Sí lo va a ir repartiendo entre todo el Claro. campo y que también es una gran estrategia, ¿no? De lo que se aprovecha los box que puede hacer este tipo de cosas. Claro, igual es lo que tendría Está que hacer, ¿no? pensándolo. Porque él está pensando futuro, ¿ah? Ojo, no está pensando ahorita. Sí, sí, sí. No, no, no. Él no quiere noquear ahorita nada más que el Togepi porque es una amenaza fuerte, pero también, o sea, en el siguiente turno puede llevarse los dos premios, los tres, dependiendo de cómo suceda este siguiente turno. Híjole, se ve muy, muy difícil ya de este lado, ¿eh? Ahí ya, la Ace, Sí, que no, llega pero un poquito tarde. igual tener, o sea, tener solamente tener solamente un board stray de un premio, ¿no? De parte de Angelito lo hace muy difícil. Yo creo que lo hace muy, Sí, muy difícil. sí, 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 ya está demasiado adelantado el match como para Igual, poder. igual yo como Martín, ¿no se llama? Sí. Lo pensaría mucho en bajar Pokémon de bajo HP, ¿no? Porque tengo el Sableye, tengo al Greninja que me está como que atacando siempre, ¿no? Entonces es medio difícil, creo yo, ¿no? El poder determinar eso. Sí, porque para los box es muy fácil volver a traer a un Pokémon que ya se fue, Exacto, exacto. sí, noqueado, entonces puede volver a sufrir de O sea, varios. igual creo que Ángel tiene doble super rot en la mano. Así que va a poder hacer fácilmente un Greninja, ¿no? Para dos. Sí, Greninja, Sableye, creo que sí ya está demasiado adelantado este match. Sí, Fue como. aparte ese board Dime, stay dime, dime. de One Price es, pucha, muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí demostrando los box que todavía no está fuera del formato, que va a dar hasta las últimas instancias. Pelea contra decks como Goldengo y cualquier Exacto. cosa, ¿no? O sea, igual al inicio de la salida de Goldengo no fue considerado casi que un deck meme, ¿no? Pero ahora ha tomado mucha fuerza con la inclusión de Togekiss, ¿no? Y bueno, y Sí, el el Ace Togekiss. Spade que tiene también, que busca todas las energías distintas, ¿no? Es interesante. Sí, sí, sí. Sí, puede ayudarle demasiado. Mira, que ya como vimos también ahí el Sableye ya está de nuevo en el campo. Vamos a ver con qué elige atacar. Bueno, de todos modos todavía sigue haciendo flower selecting para adelantar a futuros turnos. Que de aquí ya se ve demasiado difícil, ya es muy, muy, muy difícil. Sí. O sea, mira, ahorita igual podía llevar
se puede llevar a los dos Togekiss, ¿no? Y a marcar algo, ¿no? O sea, ahorita ya... El Greninja es el que ya tenía bien marcadito, entonces yo creo que se va a ir todavía contra él. ¿O no? Mira, contra el Goldengo activo. Claro. Y ya se queda a una sola cartita de premio. Un solo premio, qué complicado. Con un Greninja radiante seteadísimo. Y si no, también está la amenaza del Sableye. Entonces, pues... creo que esta partida... Ya es GG, ya terminó. Ya es GG, creo. Ya terminó hace unos turnos, pero bueno, también uno sigue jugando nada más por el amor a Pokémon. Ahí lo sigue bajando. Va a seguir. Sobre todo por la habilidad de este Togepi. Me parece que sale en Silver Tempest que cuando baja de la mano al campo puede curar 10 de daño a un Pokémon. Y 10 de daño también. No sabía en eso. Otras circunstancias. Sí, en otras circunstancias puede ser decisivo e importante, ¿no? Pero aquí pues ya está demasiado avanzada la partida. Sí, aparte ahora, bueno, ya solo queda atachar la energía de turno al Greninja y ganar, ¿no? Sí, no, que hará ese Togepi. Vamos del otro lado y vamos a ver. Ya tiene todo. Ya no darle tanta vuelta al asunto, simplemente atacar. Dejar los 90 en el Greninja y hacer un doble noqueo. ¿Verdad, no? Que tenía el Greninja 40. Interesante. Sí, es que es lo que pasa con los box. Los setea para futuros turnos y no importa, le termina debiendo premios Víctor. Pero bueno, ahora vamos a ver qué tal. Bueno, a ver, explícame algo. ¿no? ¿Se pueden repetir decks? Sí se pueden repetir decks. O sea, tú puedes jugar tu BO3 con el mismo deck si deseas, ¿no? Ok, va. Pero espero que no hayan hecho, ¿no? La idea es ver diferencia de decks, ¿no? Sí, también para poder tener esta interacción. Pero si tenemos un Lost Box Snorlax ahí, también va a ser desastroso. Sí, complicado. Uy, Miraidon, ¿ah? Uy. Miraidon de parte de Angelito. Y lo han mandado primero. ¿Qué cosa puede jugar Víctor? Ay, qué complicado seteo de Miraidon. Lo han mandado primero. Sí. Es que esto es lo maravilloso de Miraidon o lo odioso de Miraidon, que te puede salir 4 o 5 energías en mano 1. Uy, no puede ser. A ver, vamos a ver la lista del Miraidon con más atención. Tiene un carrito. Uy, pero ese carrito se puede ir, ¿ah? Se puede ir con un Miss Fortune Sister. Sí, totalmente. Pero no es tan mal match Miraidon. Ah, no, yo no pensé que mal. Sí. No. O sea, debe de aprovechar todos sus recursos y sobre todo justo no setear cosas que puedan ser favorables para el Snorlax. Porque en realidad hay muchas cosas aquí en Miraidon que pueden atacar. Y si tú llenas todo tu campo con este tipo de tiene que ser algo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Tiene que ser muy estratégico, diría yo, ¿no? Sí, muy estratégico, totalmente. Ahí justo está checando todos los Pokémon que tiene disponibles. Ahora sí ya están haciendo price checking. O sea, el Squawk, por ejemplo, nunca lo traería, ¿no? Sí, no, jamás. A menos que sea una urgencia, pero justo el ir primero, pues no conviene sacar. Raikou es una muy buena opción, otro Miraidon. Se va a ir por el Iron Hands. Uy. Igual lo han mandado primero, ¿no? No creo que... O sea, tiene que pensar cómo va a ser el siguiente turno, ¿no? Porque tiene que todavía cambiar el activo, ¿no? Cambiar el activo y ver, ¿no? Porque ese Snorlax, la habilidad es que no te permite ni aclarar, ¿no? Pero mira, aquí la tech es que en el activo está el Magnemite y que si evoluciona a un Magneton, puede utilizar la habilidad de dejar el espacio libre y... Bueno, y aparte que le das un premio al oponente, ¿no? A un deck que no toma premios, le ayudas a eliminar el Control Catcher, ¿no? Sí. Sí puede ser un intercambio interesante. Yo sí creo que se va a traer a un Rotom para tener... Claro. Sí, ahorita...
Ay, me disculpo por los ladridos de mis perritos. No, no se escucha, no se escucha. Ah, ¿no? Qué bueno. No, uy, ya. Uy, Erika's Invitation. Aquí es donde... Uy, ya, bueno. Híjole. Vamos a ver qué tal con esto. Yo creo que la tech para jugarle también a un Snorlax es tener paciencia y no desesperarte, ¿no? No tratar de quitar todos tus recursos de una. Pensar bien qué es lo que tienes. Lastimosamente, en esta mano de Miraidon hay puras energías. Un Boss Orders que yo creo que no es momento de utilizarlo. Pero... Yo creo que debería Pero ir si tiene cargando, paciencia. ¿no? No sé. Sí, sí, sí. O sea, porque igual juega 14 energías, creo, ¿no? O sea, las energías no son el problema. Sí, no son problema, pero incluso hasta poder ir atacando con el Magnemite para hacerlo desperdiciar de recursos. Claro, claro. O sea, Pero bueno, el pero Snorlax también yo también es lo un veo deck. muy complicado, porque si solo lleva un carrito, ocha, un poco difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que sí es posible. De todos modos, Snorlax también se va a beneficiar de todo esto. Y tiene una muy buena mano. Mira, ya va a jugar ahí el Larven. Vamos a ver qué se trae. Crear una Forest Uy, pero yo Stone. no voy a poder poner nada en el Dominion, en el Rotom, ¿no? Porque tiene esa tool, ¿no? La tool del Berry Charm. El Charm. Claro, pero si utiliza una Penny, levanta, se quita todo y ahora lo vuelve a bajar. Ah, ok, utiliza ok, la... Claro. Sí, sí, sí. Eso yo creo que es lo más... Ah, no, pero es que con una energía más, yo creo, y que empiece a atacar con el Magnemite. Mientras tú le vayas poniendo presión a un Snorlax haciendo esto de hacerle dañitos pequeños, van a utilizar recursos. Exacto. Porque tienen que ir curándolo, ¿no? Tienen que ir curándolo. Sí, tienen que curarlo, tienen que levantarlo, pero eso es utilizar recursos, que puede ser contradictorio, pero también el deck maneja 4 Palpats y también maneja otros trainers para devolver esos Palpats. Si se setea muy bien, puede hacer un ciclo interminable de levantar Pokémon y hacer que vaya pues gastando todo su deck. Y como bien lo dice el nombre, el Snorlax Stall. Creo que aquí ya, mira, esta es vamos a ver en juego la Ace. Se la va a tachar. Y al momento de tachársela, roba 4 cartitas. Creo que es de la primera vez que veo esta Ace jugándose en un deck. La vi en el pre-release, pero... Uy, ya. De ahí en... Sí. Igual, mira, yo tenía un amigo acá que jugaba Snorlax y me dijo, la mejor forma de jugarle contra Snorlax es tener paciencia. Nada más. Es eso, sí, es tenerle paciencia, tú no ponerte nervioso por lo que tienes enfrente, sino más bien ir seteando un juego que al final ya no pueda utilizar todos esos recursos que estamos diciendo. Y que tú puedas seguir atacando y atacando. Yo creo que por eso está conservando ese boss. Sí, igual yo creo que Angelito es un jugador muy experimentado, ¿no? En el cual él va a tratar de llevar un piece of game bastante suave, ¿no? Va a dejar que el Snorlax trate de quemar su mano, trate de atacarnos, ¿no? Sí. Obviamente aquí lo veremos lo mejor para el proyecto, pero hay que tratar de llevarnos bien, ¿no? Claro. Sí, no, y también sobre todo que Víctor ahora está jugando un deck control. En la partida pasada es un deck agresivo, muy agresivo, ¿no? Como lo es Goldengo, el estar ahí descartando todas las energías. Pero ahora nos vamos del otro lado de la moneda, que es un deck control que no toma premios, que trata de desesperarte, justo. Pero vamos a ver cómo lo resuelve. Sí, él nada más va a tomar cartas. Es eso, ¿no? Juega con tu psicología, ¿no? Sí. Y también, claro, Snorlax se beneficia de que tú vayas tomando premios aceleradamente para que hasta el final ya te quiten todos esos recursos. Y ahorita Angelito creo que lo está haciendo muy bien y está aguantando. No le quiere dar ese premio que necesita el Snorlax para poder hacer todo su juego. Claro. Ahora, si decide atacar, el ventilador va a hacer ahí su función y le va a regalar una energía. Claro. ¿No irías seteando ya el Iron Hands de repente?
¿no? Irlo cargando, no sé. Porque tiene, o sea, son 4 energías, no lo cargas tan rápido, menos que tenga generadores. Yo creo que no necesita cargarlo manualmente porque al tener la presencia de Magnemite en algún momento va a utilizar su habilidad y cargarlo, ¿no? Con la habilidad. Entonces se va a concentrar más bien en hacer las energías manuales en los otros Pokémon que tiene en campo. Y Víctor pues sigue allí tratando de desesperarlo. Pero creo que sí está... Mira. Ahorita sí va a empezar, ahorita ya va a empezar. ¿Eh? Ajá. Se va a llevar con Raichu. Interesante decisión. Porque Raichu usualmente suele ser para el late game, ¿no? El último knockout que necesitas hacer. Ahora, todo lo contrario, va a ser en el primer knockout. Va a desperdiciar, bueno, no desperdiciar, pero va a descartar esas... ¿Cuántas energías? 6, creo. No, 5, ¿no? Son 60 por cada energía. Sí, 6, 12, 18. Sí se las va a quitar y... Exactas, las 4. Sí. Por el charm que tenía el... Claro. El Rotom. Se lleva sus primeros 2 premios. Deja una energía ahí al frente. Y ahora sí vamos a ver cómo Víctor se desenvuelve ya con una ventaja de premios. Claro, igual tiene mucha mano Víctor ahorita, ¿no? O sea, lo que puede hacer es counter catcher de repente al Iron Hands, ¿no? Y tratar de estonear. Sí, es lo por que ahí. busca. Es lo que busca. Ya va a hacer uso de los counter catcher. Va a hacer Miss Fortune Sisters para quitarle más cosas del deck. Ah, mira, interesante. Tiene una Eri. Pero si decide utilizarla... No recuerdo si tenía todavía objetos. No, mira, o sea, utilizaba igual tiene Sailin. 5... ¿Cómo se llama esto? Tiene... Sí, bueno, tiene 5. No te preocupes, tú date. Aquí ya vemos el uso de el Counter Catcher. Va a atrapar al Iron Bundle. ¿Y por qué el Iron Bundle y no el Iron Hands? Porque de repente el Iron Hands lo carga, ¿no? De repente eso. Porque lo puede cargar fácilmente, es un atacante. Entonces el Iron Bundle solo puede utilizar su habilidad de descartarse y dejar un espacio libre si está en la banca. Al estar en el activo, no puede utilizar su habilidad, no lo puede retirar. Una consulta, ¿el Magnemite cuando evoluciona carga a banca o puede cargar a cualquier Pokémon? Cuando evoluciona y se descarta. Puede cargar cualquier Pokémon eléctrico. Pero ya sea en banca o en activo. Activo banca, pero que sea eléctrico. ¿Cuántas? 3 energías, creo, ¿no? Las 3 energías del descarte directamente, sí. Es muy poderoso ese Magnemite. Sí. Ah, mira, tiene el carrito en la mano. Sí, no, pero yo creo que lo va a esperar todavía. Lo va a esperar. Pero si Víctor decide utilizar Eri para ver ya, ahí de sí casualidad. Ahí sí sería muy ahí sí bueno. ya sería... Mira, aquí ya va a utilizar. Ya, bueno, perdió el soporte para ver la mano, ¿no? Yo supongo que pensará, claro. ¿No? Ahí tiene cortocartas en mano. ¿Qué posibilidad haya que tenga eso, no? Sí, es jugártela ahí. Entonces, de todo modo le descartó 2 Nestball, que 2 cartas pueden ser muy importantes, a pesar de que no las puede utilizar en este match, porque ya tiene el campo lleno. Pero son 2 cartas menos en el deck, y eso es lo que busca Snorlax, el estar dejando ese deck más y más pequeño. Vamos al otro lado. Son turnos muy rápidos, no se está tomando nada. Lo va a levantar. Ah, claro, ¿no? Eso es lo que decías, que va a ir tratando de curar con Penny, haciendo un loop casi infinito, ¿no? Ajá, un ciclo, sí. Cuando logran hacer este loop ya es match perdido básicamente. Pero Angelito también aquí lo está haciendo muy bien, no se está tomando nada con prisa. De todos modos también tiene una sola energía en mano y no puede hacer uso de las otras cartas. Si utiliza el carrito sería en vano porque no tiene ningún atacante seteado. Claro. Atacar con el Raichu sería otra vez desperdiciar más energías. Y no es lo que quiere. Está checando su descarte, 5 energías en el descarte. Y vamos a ver a quién decide. Carga interesante al Raikou. Raikou que no necesita tantas energías, solamente 2 para hacer su ataque. Y fácilmente puede llegar a los daños. Otra Miss Fortune Sister. ¡Uy! Le quitó la Ice Secret Box. Importante. Carta importante que le quitó. Ahí no entiendo por qué no le quitó la Ultra Ball.
habrá sido una decisión de pro player, más allá de mi conocimiento. Y sigue sin una mano buena, ¿eh? Creo que Lo que aquí pasa ya es que, está atorado lo que pasa es que Angelito. yo creo que él lo que quiere Ángel es robar en este turno 2 premios. O sea, no va a hacer nada que no sea con un premio porque no le conviene, ¿no? Tiene que ser 2-2-2. Sí, sí, sí. Sí. Aquí también de todos modos Víctor sigue recuperando recursos. O sea, igual le quedan Tiene 12 cartas 12 en el cartas deck. en el deck, ojo. ¿Juega Yono o no? Creo que no, ¿no? Yo creo que no juega Yono, pero juega Pidgeot. Y el Pidgeot es Ah, el básicamente Pidgeot lo hace que puede nunca hacer. te dequees, ¿verdad? Ya me acordé. Ajá, el Pidgeot B, sí. Nada más tienes que utilizar su habilidad cada turno y va a ser la siguiente carta. Yo una vez estaba jugando y a mi costado estaba un Snorlax, ¿no? Y estaba jugando contra qué? Creo que contra Garde. Pero la cosa es que agarraba y decía, o sea, robaba su última carta que era Pidgeot, lo ponía en la banca, Pidgeot, y ya pasaba, y así, ¿no? Y así pasaba y pasaba, Sí, y sí, nunca sí. te dequeabas. Nunca te dequeabas. Sí, es una gran tech para este deck que justamente busca hacer un duelo muy, muy largo hasta que tú te deques, que ya no puedas O que utilizar todos pierdas sus la recursos. paciencia. Que pierdas la paciencia. También he oído de casos donde a los Snorlax players les avientan las cartas. En ese, ¡oh, no! Se va a llevar el carrito, se va a llevar. Y el counter catcher está viendo ¡Lo ya hizo! información. Uy, lo hizo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Sí, Ese sí, fue sí. demasiado. Yo creo que con eso Información. ya no hay forma de que gane, Ángel. No hay forma de que Sí, gane. ya no hay forma. ¿No? Porque, a ver. No, porque ya no puede utilizar el cambio. A ver, déjame ver. La manera era tener al Magnemite en activo, pero ya no hay otra carta que pueda ayudarle en este momento. A ver, quiero ver acá. Vamos a ver. ¿Tiene otra carta? No tiene otra carta. No, es simplemente un solo carrito y pero era la carta. Si es que no benchea ningún otro Pokémon, ya fue, ¿no? Porque no hay forma. O sea, tiene voz Order, ¿no? Pero no. O sea, si es que Víctor no benchea ningún otro Pokémon, ya no hay forma de que pierda, creo. Sí, ya no hay manera. Y por eso justamente nada más deja 2 Snorlax, así como lo vemos ahorita. Hace otra vez uso de la Ice Spec. Ahí ya sete otro Snorlax. Por más que puedas cambiar a otro Pokémon de la banca, sigue siendo lo mismo. El Iron Bundle ya no se va a quitar de ahí. Nunca. El Iron Bundle ya no se mueve, sí, ya no se mueve. Fíjate que yo no sabía y el Iron Bundle, su ataque es muy interesante porque hace, no recuerdo cuánto daño, pero en el siguiente turno él ya no recibe. Él ya no recibe daño. Bueno, el Pokémon defensor creo que ya no puede atacar. Es algo así, es una dinámica medio rara. Nunca me habían atacado con eso y fue de últimas instancias lo que tuvo que hacer y sí, está interesante. Pero bueno, esa no es la función del Iron Bundle en este deck, simplemente es para cambiar el Pokémon en activo. Claro. Aunque estando en ese puesto, pues no puede utilizar su habilidad y sí, es para seguimos Pokémon en Evolución, ¿no? Sí, yo vi que jugaban el Iron Bundle con Lost Box, ¿no? Y lo ponían, y contra el Charizard usualmente, bueno, lo que hacían era pues le ponían Iron Bundle, lo atacaban con Bundle y el Charizard no podía atacar en el siguiente turno, ¿no? Es verdad, es solamente a Pokémon Evolución. Así Sí, es. tienes toda la razón, Aquí va a utilizar Penny, va a levantar al activo. Uy, creo que ya se glitcheó el Pokémon. No, no me... no, casito. Listo. Yo pensé, pucha, después Fue de un esta susto. partida, imagínate reiniciar una partida con Snorlax, me mato. Aquí, mira, ya empieza el loop porque va a tachar esa Ace, toma todas las cartas y ahora va a devolver al Pidgeot. Claro. Y ya es todo. A partir de aquí solamente vamos a esperar 22 cartas en el deck. Porque tampoco Ángel lleva Hand Disruption, una forma de regresar todas las cartas que tiene en mano. Entonces, sí. Prácticamente ya solamente es esperar, pasar turno. lo que dijiste al principio, que sí, ponerlo, o sea, robarlo, ponerlo y nada más, ¿no? Sí. Mira, va doble a recuperar cara. unas cartas. 2 cartas sí puede recuperar cualquiera. A Víctor le encantan este tipo de dinámicas, con cartas y volados. Si no es un Togepi-Togekiss, es Sailin para poder recuperar cartas. Claro. Es lo divertido de Pokémon. Yo creo que también es muy, muy versátil esto en el juego y muy divertido. Pasar turno, no queda de otra.
Angelito Y ya va a pasar 20 turnos. van a pasar 20 turnos. ¿No está la opción de que concedan ya en este tipo de situaciones? O sea, sí puede conceder, ¿no? Sin ningún problema. Pero creo que no lo quiere hacer. Claro, sí. Y Víctor, que tiene prácticamente todo su deck en la mano, tiene todos los recursos. Interesante que también no bajó a Mimikyu, ¿no? Sí, Porque es que igual, tampoco mira, lleva Colonia. bajas a Mimikyu y tiene, o sea, le das la posibilidad de retirar. Eso es lastimosamente, o sea, yo en esta etapa yo no bajaría ningún otro Pokémon, ¿no? De verdad. Sí, no. Ya aquí ya nada más está ciclando todavía más el deck. Recuperando. Es lo que te digo, un ciclo, como dicen ahí por ahí, la canción, un ciclo sin fin. De tener 0 cartas en deck a tener 6 y lo puede seguir haciendo las veces que quiera. Es un muy buen deck, Snorlax. Es un muy buen deck. Pero sí resulta, o sea, igual difícil. yo creo que la gente a veces como que se pone medio, ¿no? O sea, como decíamos, ¿no? Sí. Ves o sea, sabes que vas a jugar contra un Snorlax y ya dices, pucha, ya para que vine. Sí. O sea, yo en este momento sí ya concedería de, ¿sabes qué? Pues no pude vencer esta técnica, esta dinámica del deck. Se llevó la única carta que yo tenía posibilidades, pero pues bueno, ya también son cosas que pasan. También depende mucho de la suerte cuando te tocan los matches, ¿no? En un torneo y te toca el único Snorlax entre tantas personas, ni modo. Es lo que toca, aguantar. Es difícil, ¿no? Aquí ya concede, ya se va a rendir. Ya no había más, ya sabía, ¿no? Ajá. Sí. Ya ahí se iban todas las oportunidades. Vamos 1-1, México-Perú. Vamos a ver. Qué bueno se pone esto. No fue un 2-0. 1-1 se define en la tercera ronda y vamos a ver si utilizan sus otros decks. De parte sigue Garde. ¿Qué sería Garde? Ah, no, mira. Uy, volvió con los box. No usó el Garde. Volvió con los box. ¿Y Víctor, será que sí utiliza sus 3 decks? Sí los utilizó. Sí, Conqueror. ¿Cómo le va contra... ¿Tú has jugado contra Conqueror o no? Yo creo que va a estar interesante porque ambos son decks de un premio. Claro, el Conkeldurr. ¿No? Ajá, One Pricer, pero claro, el Conkeldurr utiliza otros Pokémon. Aunque mala suerte que tiene en el activo a Ursaluna, que es débil a lucha. Pero igual él necesita, ¿no? Necesita un turno para setearse, ¿no? Así que lo veo bien difícil. Claro, sí, es un juegas turno. 4 Switch Card, o sea, es difícil que lo mantengas ahí, ¿no? A menos que seas muy salado. Que Sí. No recuerdo la mano ahorita de Angelito, no sé si tiene forma de switcharlo. Pero, a ver, vamos a ver. 3. Está haciendo ahí el check-in. Uy, no tiene forma de switcharlo. Ah, pero igual va a tratar de sacarlo, yo supongo. Yo supongo que va a tratar de sacarlo. Tiene como puede poner mano, Pokestop, ¿no? Puede hacer Pokestop. Pokestop y rezar que le salga, ¿no? Porque tienes varias salidas. Sí. Digo, la mano de Ángel fue algo increíble. Pudo setear ahí a los 3 confis que necesita. Vamos con Greninja. Y como dices, con la Pokestop, ahí sacar una manera de hacer el switch. Ya tiene otros 2 robos con Greninja, con Seal Cards. Ahorita va a haber 5 cartas. También. Ya está, salió el Switch, ¿viste? Ya con eso. Con eso yo creo que ya está bastante bien, ¿no? A ver, vamos a ver. Una Pokestop para la comunidad. Porque me parece que también este deck... Ah, no, este deck no lleva Pokestop. ¿Sabes qué otra cosa va a estar interesante? Si decide atacar con el Pikachu. Porque el Pikachu también resulta débil a lucha. Tiene su habilidad, claro. Pero el Conkeldurr lleva... el Brute Bonnet para poder envenenar. Y eso ya sería el otro knockout. Sí, vamos pero... a ver, aquí ya se está deshaciendo. Pero... Sí, no, yo creo que... O sea, pero igual ese seteo del Conkeldurr, igual como es un Stage 2, ¿no? También como un Pidgeot, o sea... He visto el motor de robo que es Pidgeot, ¿no? Entonces... Tendría que setear Pidgeot, esperar que no lo maten. No sé si lleva Manaphy, creo que no lleva Manaphy, ¿no? Entonces... sí, otra vez.
¿Cómo se extrañó Manaphy, en estos dos encuentros? ¿Te das cuenta? Claro, obviamente. Vamos a ver, quiero ver si lleva Manaphy. No lleva Manaphy. No lleva Manaphy, ¿no? Entonces, complicado, ¿no? Porque puede hacer el siguiente turno, puede hacer Greninja y matar. Greninja y Ajá. matar a toda la amenaza posible. Y tampoco no hay manera de recuperar a los atacantes en el deck de Víctor. O sea, ya, aquí ya no tiene. Ah, no, sí, tiene 2 Torton. No los estaba viendo, Qué estaban mala abajo Pokéstop, escondiditos. ¿has visto lo que se le ha ido? No puede ser, se le fue la piedra. No. La piedra. Ah, ¿Tiene solamente una? Tiene 2 copias, a ver, vamos a ver. una sola copia de piedra. Una sola Por copia esta. de piedra, se le fue el Vistar. Pucha, horrible. Yo creo que estaba buscando Trolli. Pero bueno, no le salió, ¿no? ¿Viste? que- Se le fue una piedra, no puede ser. Sí. Es que prácticamente ahí va a perder a su único atacante. Uy, ¿verdad, no? Conceder, se rindió, claro. No, concedió. Pero no sé- Es que ya no había forma de No sé si- ganar. Sí. Ya no había Pues mira. forma de ganar. Y bueno, eso Claro, fue claro. todo. después de un gran juego de Snorlax contra Miraidon, Sí. tuvo que conceder. Es Sí. que yo creo que ya se dio cuenta, ¿no? Que iba a perder su único atacante, como bien decías. Y de ahí pues ya no había más, ¿no? Ya tenía que setear 2 Pokémon chiquis nuevamente, ¿no? Y tenías al Greninja. O sea, yo creo que ya el estado del juego ya no daba para eso, ¿no? Yo creo que probablemente hubiera Sí, podido sí. tener algún tipo de posibilidad si es que empezaba primero, ¿no? Aparte de eso, también la posibilidad del Mulligan Premium que habíamos mencionado en las reglas, ¿no? Pudo haber entrado aquí en vigor, Más bien, pero yo le voy a a lo mejor- preguntar a Walter porque no sé si le dio las reglas a los jugadores porque nadie hizo su Mulligan Premium. Mira, en la partida de Brasil contra Argentina tenía una mala mano el de Argentina y lo jugó igual y lo donkearon, ¿me entiendes? Entonces Claro, yo creo que no claro, sabían, claro. o Sí, se han sí. olvidado por los nervios de jugar. Sí, tal vez, o sea, se adaptan mucho a lo que ya conocen de las reglas y dicen, pues es con lo que toca, no voy a hacer el Mulligan Premium. Quién sabe, a lo mejor él confió que con esa mano podía sacar algo, o también ya ver el estado de el tablero, ¿no? De Ángel que ya tenía seteado al Greninja, ya había 3 confis, ¿no? Estaba muy difícil y ya con todo lo que desperdició también con la Pokéstop se veía difícil. Pero bueno, de todos modos tuvimos 2 matches muy interesantes. Vimos en acción a Snorlax, vimos en acción a Miraidon, los Box que lo maneja muy bien Ángel, el Goldengo que también es el deck sello, ¿no? De Víctor con el que llegó muy lejos en el regional. Y nada, estuvo muy bueno estos matches. Lástima de que en este último pues terminara de esta manera. Fue una concesión muy rápida, ¿no? Pero bueno, Sí. eso ha sido todo. De ahí vamos a ver ya el casteo de pues ya el top 4, ¿no? Vamos a ver cómo nos va ahí. Y nada, Momo, oye, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Sobre todo gracias por haberte dado este tiempo. No sé que es un poco complicado porque nosotros estamos 2 horas más adelantados que ustedes, ¿no? Y a veces pues Sí, claro, este pequeño, ¿no?, cambio de horario nos ha jugado un poco en contra. Pero ya lo hicimos, estamos aquí y dale, muchas gracias. ¿Qué más tienes que decir para despedirnos ya de los chicos? No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. La verdad es la primera vez que yo estoy casteando, entonces si llegaron hasta esta parte del video y dijeron, ese güey no sabe hacerlo, efectivamente no se equivocaron, yo no sé castear, simplemente vine aquí por los loles, porque me invitaron mis amigos de C-Labs Perú, y muchas gracias, también felicidades a Ángel por haber pasado la ronda, un saludo a Víctor, nuestro compatriota, top 1 de México, muchas gracias de todos modos por la invitación. Y esperemos que se repita ya. Y si nos vuelven a invitar, aquí seguiremos. Muchas gracias también a ti, Alejo, por ayudarme y dirigirme en esto del casteo, en este mundo. Y pues mucha suerte a todos los competidores que siguen en el torneo y en esta convivencia tan chida que están haciendo. Entonces, felicidades. Que la comunidad de Pokémon Latam siga creciendo, los creadores y todo. Viva el rock and roll. Muy bien, gente, eso ha sido todo por ahora y probablemente en el siguiente video nos estemos ya viendo en el top 4. Así que nada, gracias con todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Yeah, one of us gets too drunk and